Bueno, hemos estado aquí, y he estado simplemente asombrado por los sermones que he escuchado, especialmente de hermano Jerry. Y he aprendido tanto en los últimos 2 sermones. Ha sido muy útil para mi visión del matrimonio y la crianza de los hijos. También he aprendido mucho sobre finanzas mientras él predicaba. Y creo que es extraordinario lo que puedes obtener de sus 2 sermones con respecto al cortejo y las citas. Hay tantas verdades maravillosas y piensas que estoy loco, ¿verdad? Pero mira, aquí está lo que necesitas entender. Sin que él establezca ese tipo de fundamento, no puedes extraer principios de las Escrituras y no puedes vivir una vida bíblica. Si quieres saber cómo debe establecerse un matrimonio, bueno, lo has escuchado en estos últimos 2 sermones de él. Son las Escrituras. Si quieres saber qué buscar en una pareja, está en esas Escrituras. Si quieres saber cómo ser un hombre de negocios, se basa en lo que él te ha estado enseñando. Mira, vivimos en algo de el evangelicalismo se ha convertido en algo de un circo de 3 pistas, ¿no es así? Parece que no hay autoridad, ningún rey, y cada uno hace lo que es correcto a sus propios ojos. Y debemos volver a la Escritura. Y él ha estado enseñando sobre la Escritura y yo enseñé sobre Jesús, pero lo que tienes que entender es que esas 2 cosas son inseparables. Jesús nos lo dejó claro que si lo amábamos, guardaríamos sus mandamientos. Ves, tú le perteneces a él y yo también, y la iglesia le pertenece a él. Y no tenemos derecho a regular nada según lo que parece correcto a nuestros propios ojos, pero todo según su palabra. Una de las razones por las que amo tanto a los puritanos, aunque no siempre estaría de acuerdo con ellos porque son hombres y yo también lo soy, pero la razón por la que los aprecio es porque sinceramente buscaron someter cada aspecto de su vida al señorío de Jesucristo a través de su palabra. A través de su palabra. Si eres un joven pensando en entrar al ministerio, te puedo asegurar que tu utilidad será determinada por cuánto tiempo pases en la palabra, cuánto tiempo pases en oración. Como dijo el apóstol que se dedicarían a la oración en el ministerio de la palabra, esa es nuestra obligación. Ahora voy a enseñar de 2 Timoteo capítulo 3, así que vamos adelante y vayamos allí. Empecemos en el versículo 14 de 2 Timoteo capítulo 3. Tú, sin embargo, continúa en las cosas que has aprendido y de las cuales te has convencido, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la infancia has conocido las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación a través de la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino. Predica la palabra. Esté preparado a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. Muchas personas han dicho, y estoy de acuerdo con eso, que 2 Timoteo es algo así como el último testamento de Pablo. Está pasando la antorcha a Timoteo joven. Creo que eso es cierto. Y también creo que el cargo que tenemos aquí representa el corazón de ese último testamento. Está diciéndole a un joven no solo porque le preocupa a ese joven, sino porque le preocupa el reino y cómo debería avanzar el reino y avanzará. Pero si te fijas, llama
su atención hacia el ministerio de la palabra. Siempre con el joven Timoteo, es el estudio de la palabra, la proclamación de la palabra. Gran parte del evangelicalismo hoy en día se ha separado de esto. ¿Cómo puedo decirlo? Tantos púlpitos están llenos de niñitos que están viendo caras en las nubes, caras que no están ahí. No están pasando horas en la palabra, no para dar instrucción de un texto inspirado, sino que están guiando a las personas a través de las cosas que sienten y que supuestamente sueñan y ven, y luego sus propias pequeñas sabidurías y clichés. Y lo que están haciendo es que están construyendo su propio reino sobre los huesos de personas de iglesia no convertidas. No podemos tener eso. ¿No es inusual que rara vez escuches sermones sobre los atributos de Dios? ¿Y no es increíble que puedas ir a iglesias y escuchar sermones durante décadas y realmente no llegar a conocer la voluntad de Dios? Estamos llenos de entretenimiento, estamos llenos de lo que creemos que la gente quiere escuchar, pero eso no es un profeta, eso no es un hombre de Dios. Él no va a la gente para averiguar qué quieren. Va a Dios para averiguar qué necesita la gente. Y va a Dios en las Escrituras, en todo el consejo de Dios. Y de eso vamos a hablar. Ahora, antes de mirar este texto, quiero mirar el contexto alrededor de él. Y hay algunos versículos que quiero señalar nos dan una idea del contexto alrededor del cargo que se está dando. Y mira en 2 Timoteo 3, 1. El cargo se da en medio de tiempos difíciles o en la versión King James tiempos peligrosos. Incluso puede significar que él está dando este cargo en medio de tiempos peligrosos y feroces. Este no es un tiempo de facilidad. Este es un tiempo de tragedia, de persecución, de problemas, donde los hombres no solo pueden ser menospreciados por ser predicadores del Evangelio, sino que pueden ser asesinados por ello. Y así le está diciendo en medio de esto, no retrocedas, Timoteo. No retrocedas. Reconozco que estos son tiempos peligrosos. Estoy a punto de dar mi cabeza por la causa de Cristo, pero tú no retrocedas. Tiempos peligrosos. Si miras en los versículos 2 a 5, es un tiempo cuando los hombres son amadores de sí mismos, amadores del placer, aborrecedores de Dios, y aborrecedores de todo lo que es bueno. Escúchame, y estoy hablando principalmente a los pastores, pero también aquellos de ustedes que asisten a la iglesia necesitan entender esto. Vivimos en una época muy carnal. Si usas medios carnales para atraer hombres carnales a tu iglesia, tendrás que seguir dándoles más y más cosas carnales para mantenerlos. Aquellos que suponen que van a plantar una iglesia o hacer crecer una iglesia bajando el nivel del evangelio y trayendo hombres carnales, ellos mismos han admitido ahora que la gente nunca pasa de la carnalidad a la espiritualidad. No puedes tener un impacto en el mundo porque das al mundo lo que desea. No tenemos un impacto, no somos relevantes en este mundo porque nos parecemos al mundo, y hablamos como el mundo, y actuamos como el mundo. Somos relevantes porque somos completamente opuestos al mundo y nuestro mensaje es opuesto al mundo. También en los versículos 6 a 9, de este grupo surgirán falsos profetas y maestros, hombres de mente depravada y opuestos a la verdad. Hoy me asombro cuando miro al cristianismo y escucho sermones sobre cuán sin Cristo están esos sermones, cuán ausente está Dios de esos sermones, y cuán prevalente y central es el hombre, lo que desea, sus necesidades. Solía y todavía tengo compasión incluso por los falsos maestros y muchos de los archiherejes que tenemos en Estados Unidos en el movimiento de la palabra de fe y la prosperidad. Solía sentir aunque un tipo de lástima no bíblica por aquellos que se
unían a ellos. Y luego me di cuenta de algo. Cuando las personas asisten a ese tipo de iglesias no están tanto engañadas, son carnales. El predicador les está ofreciendo cosas carnales y cosas carnales es lo que desean. Se reúnen alrededor de esos tipos de predicadores porque no quieren a Cristo. Quieren autos, y casas, y ropa con etiquetas especiales sobre ellas. Quieren una vida fácil. Quieren prosperar. Quieren ser algo, ser alguien. Todo es miserable. Es completamente lo opuesto al cristianismo genuino. ¿Y sabes cuál es el mayor temor del verdadero cristiano? Ni siquiera. Es el infierno. Es estar de alguna manera separado de Cristo, de no tener a Cristo, de no tener la plenitud de Cristo, de perderse de Cristo. Por eso puedo decirte, y a veces lo digo cuando me enfrento o confronto este tipo de enseñanza, te digo todo lo que amas por mí. Lo enviaría justo al infierno. ¿Qué es que son todas estas cosas que se nos prometen hoy? En día en el evangelicalismo moderno, no queremos nada de eso. Solo queremos a Cristo. Preferiríamos estar en el infierno con Cristo que en el cielo sin Él. Preferiríamos morir de hambre en una prisión con Cristo que vivir en una mansión sin Él. Sigamos. También vemos aquí en el capítulo 4 versículos 3 a 4 que estos maestros encontrarán una gran audiencia porque los hombres ya no son capaces de soportar la sana doctrina y acumulan para sí mismos maestros de acuerdo con su propio deseo carnal. Justo hemos hablado de eso, ¿no? Hombres que corren a estos tipos de profetas porque quieren lo que esos profetas tienen y lo que esos profetas prometen. Y si estás en ese tipo de situación, seré muy audaz contigo en nombre del amor y te diré: sal de ahí y prueba tu salvación o quédate en ella y prueba tu condena. Si ese es el tipo de cosas que escuchas, es porque no quieres a Cristo. Cristo no es más que una máquina expendedora para ti o una llave para hacer que la máquina expendedora, que es Dios, funcione. No queremos nada de eso aquí. Queremos a Cristo. Queremos a Cristo. También en el capítulo 4 versículo 13, hombres malvados impostores avanzarán de mal en peor engañando y siendo engañados. Y en el versículo 12, creará una atmósfera tan despreciable que todos los que busquen vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Déjame hacerte una pregunta. Una pregunta real. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste perseguido? Dice que todos los que buscan vivir una vida piadosa en Cristo Jesús tendrán al mundo en su contra de alguna forma o manera, ya sea un familiar hablando incorrecta y duramente sobre ti, ya sea problemas en el trabajo o personas en tu escuela que ya no quieren tener nada que ver contigo y se burlan de ti. En esta época, la persecución también vendrá de aquellos que se consideran así mismos evangélicos. Si eres serio sobre la santidad, y no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de santidad, pero si eres serio sobre la santidad, seguramente te llamarán legalista. De hecho, debes saber esto, que si es cierto, como han dicho muchos hombres piadosos, que en los próximos 10 o 15 años, algunos de nosotros seremos encarcelados, sabed esto, una gran mayoría de la iglesia evangélica, cuando giren la llave y cierren la puerta detrás de hombres como yo, se levantarán y dirán amén. Ya podemos verlo. ¿Ves? Hubo un tiempo, Martin Lloyd-Jones y otros, cuando el término evangélico realmente significaba algo. Ya no significa nada. Ya no significa nada. Entonces, si realmente buscas vivir una vida piadosa, habrá una raspadura. Habrá lucha.
Habrá algo de aspereza. Habrá algunos problemas. Tendrás que tomar decisiones. He escuchado a tantas personas decir en Occidente, ya sabes, que no tenemos que preocuparnos por la persecución. Bueno, no tenemos que preocuparnos por la persecución porque no estamos viviendo la vida cristiana. Cuando realmente vives la vida cristiana, habrá. Ahora, no estoy hablando de salir y llamar malos nombres a las personas invitar a la persecución. No estoy hablando de persecución debido a nuestra falta de amor o nuestro espíritu crítico. No. Estoy hablando de solo un deseo genuino de seguir a Jesucristo traerá persecución. Y aquellos de ustedes que están aquí que se han rendido al ministerio, que se consideran a sí mismos hombres de Dios, sepan esto, no van a salir de esto sin sufrimiento. Van a sufrir. Y si eso no es lo que quieres y eso no es lo que vas a predicar, entonces sepan esto. Solo necesitan renunciar. Va a haber sufrimiento. Ahora voy a hablar principalmente ahora mismo a los predicadores. Como dije, a los pastores. Y quiero que sepáis esto antes de nada, soy un hombre muy falible. Soy un hombre muy débil. Espero que veáis que no estoy tratando de tener un espíritu crítico. Solo estoy señalando algo que sé que necesito escuchar frecuentemente y que supongo que vosotros, que no sois mejores que yo ni peores que yo, también deberíais necesitar escuchar. Además, si no sois un pastor o un predicador y sois parte de una congregación cristiana, quiero que entendáis algo. Puede que seáis el mayor obstáculo para que vuestro pastor sea el hombre de Dios que debería ser. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? A veces cuando las iglesias no tienen pastores me llaman y me piden que venga y les enseñe sobre lo que deberían estar buscando en un pastor. Y siempre pongo una gran pizarra blanca di Get me a big bit board. The old fashioned king, and give me some markers, and I be there. Así que iré a ellos y diré, ok. Primera pregunta. ¿Cuántos días a la semana quieres que tu pastor trabaje? ¿7? ¿6? ¿5? ¿4? ¿Cuántos? Y la mayoría de ellos dirán, bueno, no sé, 5.5. ¿6? Vale. ¿Cuántas horas al día quieres que trabaje? La mayor parte del tiempo, ya. Sabes, llegan a unas 10 horas, algo así, 11 horas o algo así, ya sabes. De vez en cuando hay un tipo que dice 24. Y yo diré, vale, pongamos ahí 10 horas o lo que sea. Ahora, los sermones que él predica serán influyentes en la conversión, santificación y destino eterno de tus hijos. ¿Cuántas horas al día quieres que se prepare? ¿30 minutos? ¿1 hora? Ahora recuerda, las almas de tus hijos están en juego. ¿Cuánto tiempo quieres que estudie? Bueno, no lo sé. ¿3 horas? Vale. ¿3? ¿Seguro que no quieres 4? Recuerda, se trata de tus hijos. ¿4 horas? ¿Cuánto tiempo quieres que pase ante Dios intercediendo por el rebaño? ¿5 minutos? ¿30 minutos? Su propia vida devocional. ¿Ves? Lo que empezamos a hacer es que empezamos a bajar la línea y empezamos a ver, oye, si quiero que mi pastor realmente sea capaz el domingo o el miércoles o cuando sea de abrir su boca y traer una palabra verdadera de Dios, si quiero que mi pastor realmente haga consejería bíblica y otras cosas, voy a tener que darle a este hombre algo de tiempo. No puede seguirme limpiándome la nariz. Necesito un hombre parado en el púlpito que cuando abra su boca salga la palabra de Dios.
Y si quieres eso, mi querido hermano y hermana en Cristo, entonces necesitas escuchar esto tanto como cualquier predicador o pastor. Siempre mis ancianos en mi iglesia. No soy un anciano en mi iglesia. Mi esposa y yo cuidamos las mesas los domingos después de la comida. Siempre quiero proteger a los ancianos. Les das estudio. Les das espacio. Les dejas aprender. Les dejas crecer porque necesito escuchar una palabra de Dios el domingo. ¿Ves eso? Ahora, vamos adelante, y hagámonos algunas preguntas. Pablo le está diciendo a Timoteo estas cosas en medio de una situación horrenda donde los cristianos están siendo asesinados. Y sin embargo no solo le dice que aguante, le dice que avance el reino. Esto es algo que quiero que veas. Ahora no tengas miedo. Voy a aclarar esto. ¿Vale? Voy a decir algo que los va a sorprender a todos hasta la muerte y luego lo voy a aclarar. Los puritanos eran posmilenialistas en gran medida. Ahora yo no soy posmilenialista, pero ellos lo eran. ¿Y sabes qué? También fue durante su tiempo que surgieron algunos de los mayores avances en misiones. ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué? Porque creían que Dios avanzaría su reino. Ahora aquí está lo que quiero que veas. Hemos desarrollado una mentalidad mientras observamos crecer la oscuridad de que, de alguna manera, se supone que solo debemos retirarnos, que el mundo simplemente va a empeorar y empeorar y empeorar, y solo necesitamos retirarnos y protegernos. Bueno, voy a decirte algo, no tienes que ser posmilenialista para darte cuenta de que eso está mal. Sí, he leído la Biblia. Sí, sé cómo terminan las cosas. Y no soy posmilenialista. Pero mi punto es que tú y yo no debemos tomar una postura de que el mundo simplemente va a empeorar. No sabes cuándo va a venir Cristo, y no sabes cuándo puede haber el próximo avivamiento y reforma. Y tú y yo debemos estar como hombres de Dios y creer que la palabra de Dios que estamos predicando, que esa palabra es poderosa y el reino puede avanzar. En ninguna parte de las Escrituras dice que no puede haber en este siglo un gran avivamiento en Nueva Zelanda. No hay lugar donde diga que China no pueda convertirse en la próxima gran nación cristiana. No te estoy diciendo en absoluto que cambies tu visión de la escatología. Solo te estoy diciendo que hagas esto. Date cuenta de que esta palabra que tenemos es poderosa, y este evangelio que tenemos es poderoso, porque el Dios de esta palabra y el Dios de este evangelio es poderoso. Y como predicadores, necesitamos creer que Dios puede hacer mucho más en cada situación de lo que podemos pedir o pensar. Solo quiero que mires por un minuto. Mira el versículo 14 del capítulo 3. En medio de toda esta oscuridad, le dice a Timoteo, tú, sin embargo, continúa en las cosas que has aprendido y de las cuales te has convencido, sabiendo de quién las has aprendido. En medio de toda esta oscuridad, continúa, Timoteo, en la palabra de Dios que se te ha enseñado. Ahora escúchame, ministros. Esto es muy importante. Y no vamos a pasar por este texto hoy. Esto es muy importante. Escúchame. Muchas personas comienzan bien, pero el comenzar no es la clave. El terminar es la clave. La resistencia es la clave. Muchas personas oran, pero no perseveran en la oración. Muchas personas comienzan con una teología sólida y dedicadas a que toda su metodología en la iglesia sea conforme a la Escritura. Pero luego,
Comienzan a mirar a su alrededor y comienzan a ver que mi iglesia es pequeña o hay una nueva iglesia en la ciudad que está creciendo rápidamente o leen sobre algún nuevo libro que ha sido escrito por algún predicador que tiene una iglesia de 20,000 y entonces comienzan a tomar eso y pensar tal vez puedo adaptar eso un poco, tal vez puedo usar esto y usar eso. No lo hagas. Haz lo que dice la palabra de Dios y hazlo fielmente. Y si lo haces, si simplemente te sometes a lo que está escrito, al final de tu vida, quizás tengas una iglesia de 100 personas, pero si has sido bíblico descubrirás que Dios ha usado tu iglesia más que la iglesia de 10,000. Y hay mucho más fruto eterno de lo que ves en otros lugares. Y voy a hablar de esto mañana. Escúchame. Tú le perteneces a Él. No tienes derecho a ordenar tu vida según lo que es correcto a tus propios ojos. La iglesia que pastoreas no es tuya. Es suya y no tienes derecho a hacer nada en esa iglesia, sino lo que Él ha mandado en la Escritura. ¿Ves eso? Y eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo a Timoteo. Timoteo, va a ser difícil, pero aquí está la clave, aguanta. Aguanta. ¿Por qué deberíamos aguantar? Por la misma razón que nuestro hermano ha predicado 2 sermones sobre el mismo tema, básicamente. Porque sabemos que es verdad. Porque sabemos que la palabra de Dios es verdad. Está diciendo, Timoteo, tú sabes lo que te he enseñado. Sabes qué es la palabra de Dios. Así que aguanta. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ves eso? Versículo 5 del capítulo 4, nuevamente hablando sobre avanzar el reino en medio de la oscuridad. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, aguanta las dificultades, haz la obra de un evangelista. Cumple tu ministerio, el ministerio que se te ha dado por Dios. Es tuyo solo porque Él te lo ha concedido, pero fundamentalmente, originalmente, eternamente, es suyo. Se te ha dado una administración y no tienes derecho a llevarla a cabo según algún libro de algún pastor que ha tenido algún éxito aparente. Pero todo lo que haces debe ser ordenado por las Escrituras, venga el infierno o la marea alta. Si hay éxito aparente o fracaso aparente, no importa. Pones tu mano en el arado y guías esa cosa solo según lo que está escrito y serás apreciado por Dios. Y también entiende esto. ¿Entiende? Esto no es el tipo que es conocido en todo el mundo el que necesariamente es el tesoro de Dios. A veces Dios pone lo mejor en lugares ocultos y la historia me da la razón en esto. Era una pregunta filosófica, teológica que un hermano que me discipuló, un hombre mayor, plantearía. Diría esto, ¿tiene algún sentido en el esquema divino de las cosas que Dios tome la rosa más fina que jamás haya hecho y la plante en un bosque por el que ningún hombre o ángel jamás camina? ¿Cómo puede tal rosa traer gloria a Dios? Y dije, no lo sé. Trae gloria a Dios porque, aunque ningún hombre la ve y ningún ángel la ve, Él la ve y se gloria en lo que ha hecho. No compres esta idea de que Él éxito porque te invitan a predicar en conferencias. Eres un éxito porque tu iglesia es de cierto tamaño. Eso es basura. Es condenable. Viene directamente del infierno. No es el camino del hombre espiritual. Sé obediente a lo que está escrito. Y como dice en Daniel, habiendo hecho volver a muchos a la justicia, brillarás como las estrellas en los cielos. Para siempre. Ahora, también, aquí hay una pregunta.
¿Cómo podemos hacer todas estas cosas en medio de estos tiempos difíciles y con estos grandes mandatos de administración que Pablo nos ha dado para seguir adelante, para hacer la obra del ministerio? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿De dónde viene la fuerza? Puedes hacer eso solo en la medida en que te aferres tenazmente a la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios, y dediques tu vida a estudiarla, a vivirla y a exponerla o proclamarla a otros. Ese es tu trabajo. Eso es lo que haces. Eso es quien eres. Estoy asombrado. Leía través de, fue un libro secular en realidad y solo leí partes de él, pero fue muy bueno. Hablaba sobre creo, los 500 hombres que han tenido el mayor impacto en el mundo. Y me asombró cuántos de esos hombres, y el autor los señala, cuántos de esos hombres tenían defectos, o discapacidades, limitaciones físicas, limitaciones mentales. Y el argumento del autor era que eso causó que esos hombres, debido a sus limitaciones en la mayoría de las otras áreas de la vida, eso les causó enfocarse en una cosa. Y básicamente decían, esta una cosa hago. Y tenían anteojeras. Quizás ni siquiera podían hacer otra cosa, pero esa una cosa en la que pusieron su corazón, la lograron. Hay un sentido en el que supongo que es bueno que puedas ser un pastor y ser multitarea. Solo necesitas tener mucho cuidado. ¿Cuántas tareas se supone que debes estar haciendo? Y haces tantas tareas que no llevas a cabo tu tarea principal. Y esa es ser un hombre de Dios, ser un hombre de la palabra, ser un hombre de oración, ser un hombre encerrado en Dios. Bueno, sigamos. Adelante. Vamos a mirar ahora el versículo 16. Bueno, antes de eso, quiero mirar algo. Solo quiero traerlo a colación. No es parte del sermón principal, pero está en el texto que leí. Quiero que mires el versículo 15, y que desde la infancia, has conocido las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación. No tengo muchos sermones que pueda predicarte esta vez. Estoy aquí. Estoy muy limitado. Y esto es algo que siempre está en mi corazón, y quiero hacéroslo saber. El mundo se está comiendo a nuestros hijos, pastores. Muchos niños, debido a las circunstancias, deben ir a la escuela pública y cosas así. Y así 8 horas al día, 5 días a la semana, son bombardeados por cada mentira que despreciamos. Luego llegan a casa y están envueltos en la televisión y todo tipo de otras cosas, y esas mentiras y errores se cementan aún más. Luego vienen a la escuela dominical por 1 hora el domingo donde pintan un cuadro del Arca de Noé. Es patético y necesitamos detenerlo. Un erudito de Harvard de 65 años no puede entenderlas Escrituras excepto por el Espíritu del Dios viviente, y un niño de 5 años puede entender las Escrituras por el Espíritu del Dios viviente. Tenemos que dejar de simplificar el cristianismo. Dirás, bueno, ¿por qué vivimos en una cultura ahora en América donde las personas, ya sabes, solo están acostumbradas a bocados de 10 minutos de cosas o vivimos en un momento donde la capacidad de atención de las personas es de cierta manera, o ahora somos una especie de cultura que realmente no lee? Y por eso debemos adaptarnos a eso. Eso es catolicismo. Eso es sincretismo. Eso es salir y adaptar la iglesia a la cultura. Permíteme compartirte algo. La mayoría de nosotros, al menos, probablemente la mayoría de nosotros, al menos en Estados Unidos y tal, la mayoría de nosotros venimos de Europa. ¿Europa? Como compartía con alguien anoche,
Antes de la llegada del cristianismo a Europa, todos corríamos desnudos, pintándonos de azul y comiéndonos unos a otros. Gruñíamos y no leíamos mucho. Teníamos grandes garrotes y golpeábamos a la gente con ellos. Sin embargo, de repente la cultura europea aparece con una gran lectura, una gran literatura, un gran arte. La capacidad de los mineros de carbón para sentarse bajo sermones y entenderlos, que hoy solo predicamos en el programa de doctorado. ¿Ves? El cristianismo llega a una cultura y la transforma. Y si eres un pastor, deberías estar muy preocupado por esto. Que no te sometas a la cultura, sino que enseñes gradualmente a tu gente a amar la verdad, a entender la verdad, a usar la terminología de la Escritura, a entender estas palabras: justificación, redención, propiciación, santificación. Enseñas estas doctrinas, usas estas palabras y explicas lo que significan para que incluso un niño de 5 años pueda entender, porque pueden. Y ese es todo el punto aquí. Necesitamos darles las Escrituras, no que pinten cuadros del abrigo multicolor de José. Les enseñas las Escrituras. Esa es toda la razón de los catecismos. Enseña a los niños. Otra cosa, y estoy entrando en una diatriba aquí, pero como dije, no tengo mucho tiempo. ¿Te das cuenta de que la mayoría de los jóvenes nunca se sientan bajo la influencia de un anciano hasta después de la universidad? ¿Nunca son enseñados por un anciano? ¿Nunca son observados por un anciano? Por lo general, están bajo la autoridad de algún chico de 18 años con una personalidad genial con alce en su cabello. Tenemos que traer a la gente de vuelta bajo el liderazgo bíblico de una iglesia y esos hombres enseñando a esos niños. Bueno, veamos. ¿Dónde estábamos? En primer lugar, veamos el versículo 16. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, cada parte de ella. Y quiero que sepas algo. Mi querido amigo, Martín Lutero, lo dijo bien. Cuando dijo, la Escritura no es mi amiga. La Escritura me corta en cada camino, en cada esquina. ¿Sabes una de las cosas sobre un cristiano? Es algo inusual. Ama cuando la Escritura lo edifica. Ama y se regocija cuando la Escritura lo edifica y lo edifica, pero también ama cuando la Escritura toma un látigo y lo pone justo en su espalda porque sabe que es para su propio bien. Quiere las Escrituras. No solo quiere escuchar quién es Dios, qué ha hecho Dios, quién es Él en Cristo, sino que también quiere escuchar dónde está mal para poder ser hecho bien. Toda la Escritura, no solo la parte de la Escritura que nos gusta, sino toda ella. Eso que nos confirma y eso que nos molesta, quiero escuchar la verdad. Mejor escucharlo ahora y corregirlo ahora que escucharlo por primera vez en el día del juicio. ¿No es así? Entonces dice que toda la Escritura está inspirada. Theopneustos. Está inspirada por Dios. Como dijo Jesús en Mateo 4:4. Procede de la boca de Dios. Como escuchamos anoche, se originó con Dios y nos llega a través de hombres que fueron movidos o llevados por el Espíritu Santo. La providencia de Dios la protege en todo momento. Y como hemos escuchado, es inerrante. Está sin error. Es infalible. Es incapaz de error. Me sorprende que en el evangelicalismo de hoy, cuántas veces cuando presionas un punto, lo primero que se dice es, bueno, esa es tu opinión. Y no se dan cuenta de que están cortando la rama debajo de ellos para caer trágicamente a su muerte.
Si eso es solo una opinión, si cada vez que se presenta una verdad proposicional y la única respuesta de la congregación es que es tu opinión, entonces estamos hundidos. Estamos hundidos. Dices, pero hay tantas interpretaciones y todo esto, ¿cómo podemos decir algo más que eso es tu opinión? ¿Quieres saber algo? Déjame compartirte. ¿Sabes por qué hay tantas interpretaciones? Todo lo que tienes que hacer es sentarte con personas que tienen una interpretación en conflicto y preguntarles cómo llegaron a entender el texto de esa manera, y verás que violaron tantos principios de hermenéutica que ni siquiera pueden ser contados. De hecho, podríamos sanar todo este problema de todas estas contradicciones y fundamentos importantes de la fe si simplemente practicáramos una cosa, la ley de no contradicción de que la Escritura no se contradice a sí misma. ¿Por qué? Cuando ves estas diversas y extrañas interpretaciones que están inundando el evangelicalismo hoy en día, todo lo que tienes que mirar y decir, bueno, eso no puede ser cierto porque lo que estás diciendo aquí contradice lo que se está diciendo aquí. La Biblia no es tan misteriosa. No es algún acertijo imposible de entender. Digámoslo de esta manera, la mayoría de las personas no la están leyendo. Y aquellos que sí lo hacen a menudo hacen un revoltijo sacando textos de diferentes lugares totalmente fuera de contexto para hacer algo que quieren escuchar y vivir. Puedes conocer la verdad de Dios. Y aunque incluso en los corazones más unidos habrá pequeñas diferencias en las cosas, no son con respecto a los grandes fundamentos de la fe. No son con respecto a lo que es necesario para conocer a Dios a través de Jesucristo, para ser redimido a través de Jesucristo y para ser agradable a Jesucristo. Está todo claro. Otra cosa que quiero decir al respecto es que tantas personas hablan como si las Escrituras fueran la razón por la que hay error. Y es casi con la idea de que no vamos a estudiar mucho las Escrituras, o no vamos a hablar de doctrina porque solo llevará a pelear. Cristianismo es un empeño doctrinal, así que desechar la doctrina para llevar a cabo un empeño doctrinal es algo así como una contradicción. Debes vivir tu vida basada en la verdad, y esa verdad no es tan difícil como crees. Solo léela. Otra cosa que quiero decir que es para aquellos de ustedes que son pastores, a veces cuando estoy predicando sobre la Reforma o estoy predicando sobre el Evangelio y como el Evangelio no se está predicando en América, muchas personas, especialmente cuando era más joven, me miraban y me decían, ¿y quién eres tú? Ahora tengo 53 años, pero cuando comencé, era bastante joven. Y diría esas cosas, ¿y quién eres tú? ¿Estás diciendo que el Evangelio que predicamos no es bíblico? ¿Que la invitación que damos no es bíblica? ¿Cuántos años tienes? ¿32? ¿La sabiduría nació contigo? ¿Morirá contigo? ¿Quién eres? Aquí está lo que quiero que veas. Pastor, déjame compartirte. Debes ser un estudiante de la historia. Debes ser un estudiante de la historia de la Iglesia. ¿Ves? Porque si hubiera algún predicador de la palabra de fe aquí, ahora mismo diciendo cierta cosa y yo subiera después de él y totalmente contradiciendo todo lo que dijo, si le preguntaras, ¿por qué predicas eso? Él diría, por lo que dice mi Biblia. Y si me preguntas a mí, ¿por qué predicas en contra de lo que él está predicando? Yo digo, ¿por qué es lo que dice la Biblia? Ahora podemos comenzar a mirar la hermenéutica de cada uno y la forma en que estudiamos. Podemos mirar la gramática, todo lo demás. Pero aquí hay algo que es muy poderoso. Cuando todo está dicho y hecho, volvamos a través de 2000 años de historia cristiana. Y si los
Hombres y mujeres que amaban y apreciaban las Escrituras y tenían una alta estima de las Escrituras están todos de acuerdo con respecto a una cierta doctrina y no están de acuerdo contigo, entonces ¿quién probablemente está equivocado? Solo las Escrituras son infalibles. Pero cuando llegamos a nuestra interpretación de las Escrituras, ¿qué deberíamos hacer? Debemos mirar a nuestro alrededor. No a los liberales, sino a otras personas que tienen una baja estima de las Escrituras y una baja estima de Dios, sino que debemos mirar a nuestro alrededor e ir a esos hombres y mujeres que tienen una tremenda alta estima de las Escrituras y preguntar, ¿qué dice la comunidad? Y luego necesitamos volver a través de la historia de la Iglesia porque nos damos cuenta de que nuestro evangelicalismo moderno contemporáneo puede estar algo corrompido por influencias culturales. Así que repasemos 2000 años de historia cristiana y preguntémonos algunas preguntas. ¿Qué han creído los hombres de Dios a lo largo de los siglos? Sería asombroso si simplemente regresaras 150 años atrás y tomaras el Evangelio que se predicaba en la mayoría de las iglesias evangélicas sólidas y lo compararas con el Evangelio que se predica hoy, verías algo casi completamente diferente. Así que quiero alentarte a que las Escrituras son inerrantes, las Escrituras son infalibles, pero no son esta cosa misteriosa que no puedes conocer. Creer que las palabras significan lo que dicen, creer que la estructura gramatical no puede ser retorcida en 1000 formas diferentes y confiar en el hecho de que la providencia de Dios ha trabajado a lo largo de la historia de la Iglesia, podemos obtener una brújula muy buena de donde deberíamos estar. ¿Ves eso? Entonces, pastor, necesitas reconocer eso. Necesitas reconocer eso. Necesitas ser un estudiante de la palabra, y necesitas poder tomarlo que has estudiado y las conclusiones que has hecho y comparar esas conclusiones con la mayor parte de la historia de la Iglesia. Compara tus conclusiones contra esos hombres que tenían una alta estima de las Escrituras. Sigamos. Las Escrituras son inerrantes e infalibles porque proceden de la boca de Dios. Ahora quiero que mires algo. Tú y yo somos propensos al error. Tú y yo podemos cometer errores, todo tipo y clases de errores. ¿Cómo puedes tú y yo estar seguros de que nuestras vidas y nuestros ministerios son aceptables para Dios? ¿Deberíamos compararnos con otras personas? ¿Deberíamos cometer la falacia de la iglesia en Corinto? Nos comparamos nosotros mismos con nosotros mismos y Pablo dijo, no sois sabios haciendo eso. ¿Cómo sabes que tu ministerio realmente agrada a Dios a menos que ates ese ministerio? ¿Así dice el Señor? ¿Cómo puedes saber que la forma en que estás liderando tu iglesia agrada a Dios a menos que solo estés haciendo lo que Dios te manda hacer en las Escrituras? ¿Cómo puedes saber que tu vida, tu matrimonio, tu crianza, tu relación con tus padres, cómo puedes saber que cualquier cosa que hagas agrada a Dios a menos que sepas así dice Él? Señor, porque tus opiniones, tus ideas, tus matices y tus sentimientos no están inspirados, pero la palabra de Dios sí lo está. Y solo podemos tener confianza de que cuando estemos delante de Él ese día, nuestros ministerios permanecerán. Si hemos sido cuidadosos y cautelosos para formar nuestros ministerios en torno a lo que está escrito. Mañana hablaré más sobre eso. Pero a lo largo de la historia, al menos desde la Reforma, ha habido un gran debate entre el principio regulador y el principio normativo. El principio de que solo deberíamos hacer en la Iglesia de Dios lo que Él ha mandado directamente. Y el otro principio es esto, bueno, podemos hacer en la Iglesia de Dios lo que queramos siempre que no esté prohibido. ¿Ves que este camino es mucho más seguro? Y sin embargo, el evangelicalismo básicamente se define por
este otro camino. Tantas cosas se hacen en la iglesia que no tienen nada que ver con las escrituras. Y por eso es tan importante mirar esto y decir que está inspirado, es infalible, es inerrante, y yo no lo soy, y por lo tanto temo, y por lo tanto me aferraré a la palabra de Dios. Me aferraré a la palabra de Dios. Si me pusieras aquí mismo y todo esto fuera un campo, y necesitara moverme de aquí a ese otro lado hasta la otra pared, sabiendo que si no lo hago, moriré. Moriré. Alguna tragedia me golpeará. Debo moverme de aquí a esa otra pared. Voy a correr como un loco. Pero luego si me dices, antes de dar un paso, sabe esto, que el campo está lleno de minas. En un paso en falso, te has ido. Ahora voy a estar paralizado por el miedo. Sé que si me quedo, moriré. Sé que si corro por el campo, es más probable que golpee una mente. Y voy a ser volado en pedazos. Pero luego, si me das un mapa infalible, ahora tengo confianza para moverme 2 pasos. Hacia adelante, 5 pasos hacia la derecha, 6 pasos hacia adelante ahora, 1 paso hacia la izquierda. Cruza tu pie derecho sobre tu izquierdo y muévete ahora en una dirección diagonal. Voy a tener mucha más confianza, ¿no es así? ¿No? ¿Temes? ¿No temes a tu propia capacidad de error? ¿No temes a tu propia falta de sabiduría? Marcharás a la iglesia al son de un tambor sin saber si el tambor es de Dios o no. Comenzarás tus matrimonios sin ninguna verdad de Dios, tal vez algún tonto libro de psicología cristiana que leíste y nada más. Comenzarás todo tipo de grandes empresas en la vida. Pero no te atarás a la palabra con temor. No estás haciendo lo correcto. ¿Ves? Puedo hablar de inspiración todo el día. Pero realmente no importa a menos que temas estar sin su sabiduría, a menos que te aferres a su palabra. Ahora, otra cosa que quiero que veas aquí que es tan importante, dijo, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil. La palabra es útil, beneficiosa. Incluso se puede traducir en algún contexto como ventajosa. A veces cuando estoy hablando de quizás estoy dando una conferencia o algo sobre la ley, me gusta hacer eso porque generalmente hay alguien que va. Solo estás tratando de ponernos en esclavitud. ¿En serio? Siempre les hago esta pregunta, exactamente qué ley en la Biblia te pone en esclavitud, te impide hacer lo que quieres hacer. Es la que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Eso arruina tu vida y te limita? Si es así, ¿qué dice eso sobre ti? Es la que dice, no tomarás la esposa de tu vecino. Eso realmente está arruinando tu estilo. Es la que dice, no debes mentir. Es la que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. ¿Ves? No entiendo este nuevo movimiento en incluso algunos círculos reformados hacia el antinomianismo, hacia estar en contra de la ley. Sé que hay legalistas. Sé que hay todo tipo de personas críticamente con espíritus estrechos y ajustados que solo quieren devorar a otras personas. No es de eso de lo que estoy hablando. Pero encuentro la ley de Dios como un deleite. Encuentro sus mandamientos como ventajosos, como útiles. Tengo un querido amigo que, después de que la princesa Diana falleció trágicamente, predicó un sermón. Y no fue un sermón con mal espíritu. Fue un sermón lamentable. Pero ¿sabes lo que hizo? Solo rastreó su vida y demostró no de manera de atacarla, sino que demostró a su congregación cada principio divino o bíblico que había violado que llevó al momento de su muerte donde su vida fue cortada.
Las escrituras son ventajosas. Son dadas por un Dios que ama tanto a su pueblo que envió a su Hijo a morir por ellos. Ahora, hermanos y hermanas, sé que son como yo. Sé que a veces es difícil ser disciplinado, leer la palabra de Dios, pero no me importa. No me importa cuando me dices que es difícil. Aquí está lo que necesitas entender. Algunas personas piensan que hay algunas personas que leen mucho la Biblia y saturan sus vidas en las Escrituras porque es su don y es fácil para ellos. Algunas personas piensan que hay hombres que oran y tienen un ministerio de intercesión y lo hacen solo porque, bueno, es su don y es fácil para ellos. No he encontrado a esa persona. Todo es difícil. Y cuando aprendes eso, es muy útil. Es difícil disciplinarte, negar la carne y tomarla. Palabra de Dios, tomar tu lectura diaria, seguir a los Robert Murray M'Cheyne en su dedicación a conocer todo. El consejo de la palabra de Dios. Es difícil. Fue difícil para él. Es difícil para todos. Será difícil necesario. Es necesario. No hay forma de evitarlo. Lo siento. Incluso predicar no te ayudará. Debes ir a la palabra tú mismo. Debes disciplinarte para esto, porque es el único texto inspirado. Es la única palabra segura que tenemos. No tenemos nada más. Debemos construir nuestras vidas sobre ella, y es útil. No está para atraparte. Es bueno para ti. Y a medida que desarrollas la mente de Cristo, a medida que cultivas la mente de Cristo saturando tu mente en la palabra, encontrarás cada vez más que la palabra de Dios es un deleite. Es un deleite que restaura el alma. Ahora, en el tiempo que tenemos, quiero que miremos algunas cosas. ¿Cómo es útil la palabra de Dios? Bueno, vemos aquí en primer lugar, mira lo que dice. Es útil para enseñar. ¿Sabes? Amós habló sobre una hambruna de la palabra de Dios en la tierra. Y una hambruna de la palabra de Dios es mucho peor que una hambruna de pan, una hambruna de la palabra de Dios en la tierra. Cuando entro en una iglesia, si el predicador sube al púlpito y dice, esta mañana solo voy a compartir desde mi corazón, me levanto y me voy porque no me importa lo que esté en su corazón. No me importa lo que esté en tu corazón, Señor. Necesito una palabra de Dios. En mi iglesia, los ancianos consideraron necesario, y puedo decir esto sin jactarme porque no soy un anciano. Consideraron necesario que nuestro servicio dominical comience con una hora de oración corporativa. Y esa hora de oración corporativa no está dedicada a orar por China o las necesidades de incluso personas en la congregación. Es una hora de oración corporativa simplemente clamando a Dios. Debes estar entre nosotros hoy. Debes manifestarte en la adoración. Debes manifestarte en la predicación de la palabra. Debes manifestarte. Te necesitamos en la mesa. Eres un Dios de toda plenitud. Todos estamos vacíos. Debes venir en nuestra ayuda. Estamos aquí para encontrarnos contigo, oh Dios. ¿Ves? Y también les tomó a nuestros ancianos alrededor de 2 años enseñar a la congregación cómo orar como una congregación. ¿Ves? Dice en primer lugar, volvamos a nuestro texto, que es útil para enseñar. Hay una hambruna de la palabra de Dios en la tierra. La hay. Y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Fructuosidad, ¿cuántas cosechas de frutos se han perdido, se han destruido, se han podrido en el campo debido a la falta de conocimiento?
¿Cuántos matrimonios destruidos debido a la falta de conocimiento? ¿Cuántas iglesias convertidas en nada más que otra? ¿Imitación de la Odisea debido a la falta de conocimiento? ¿Cuántos niños descarriados debido a la falta de conocimiento? ¿Cuántos? Donde no hay visión, el pueblo perece. Y seré honesto contigo, si escucho a otro predicador levantarse y usar ese texto para promover un programa de construcción, literalmente voy a pelear en medio de la iglesia. Eso no es lo que significa. Sígueme porque donde no hay visión, el pueblo perece. Ese no es el contexto. Lo que el texto realmente está diciendo, donde no hay revelación de la ley de Dios, el pueblo corre sin restricciones. Eso es lo que significa. ¿Y cuál es la forma de curarlo? La palabra de Dios siendo predicada. Y los hombres siendo enseñados a vivir la palabra de Dios. Y las mujeres siendo enseñadas a vivir la palabra de Dios. Y los hombres y mujeres siendo enseñados a criar a sus familias en la palabra de Dios. Enseñanza. Enseñanza. Y déjame decir algo aquí. La gente a menudo me pregunta por qué. Básicamente todo lo que hago son misiones y la gente me pregunta, ¿cuál es el grupo de personas más necesitado, más no alcanzado en el mundo? ¿Estás listo? Mujeres. Mujeres. No sé si sabes esto, pero Dios creó a las mujeres con un cerebro. Ahora las mujeres han sabido esto durante mucho tiempo. ¿Por qué es que incluso en algunos círculos bíblicos sólidos, cuando los hombres se reúnen tienen una conferencia, ya sabes, sobre los atributos de Dios o la santificación o la deidad de Jesucristo? Y las mujeres se reúnen para algún tipo de conferencia y es esto, si el mundo te da limones, aprende a hacer limonada. Eso no es lo que necesitas, querida hermana. Necesitas tanta teología como tu esposo. Necesitas tanta verdad como tu esposo. Necesitas saber cómo exegeta el texto igual que cualquier otra persona. Solo puedes vivir una vida fuerte como mujer virtuosa basada en el conocimiento de la palabra del Dios viviente. ¿Ves eso? Enseñanza. Es lo que necesitas. Tú mujeres necesitas leer las escrituras. Necesitas hacerte con un buen sistemático y leer esa cosa, para que puedas aprender a desarrollar un pensamiento no contradictorio. Necesitas verdad, querida hermana. Tus hijos necesitan verdad. Necesitan doctrina. A veces la gente me pregunta, ¿cómo es que después de todos estos años pareces arder con tanto celo incluso hasta hoy? Y siempre les digo, doctrina. Doctrina, teología. Bueno, no quiero nada de esas cosas de teología realmente. Paos significa Dios. Logos, una palabra o discurso. Así que lo que estás diciendo es que quieres todos los beneficios del cristianismo, pero no quieres escuchar un discurso o aprender un discurso sobre Dios. Eso no suena bien para mí. No quiero nada de esas cosas de doctrina. O quieres todos los beneficios de Jesús, pero no quieres escuchar su enseñanza. El cristianismo es una religión de verdad. No es una religión mística. No se funda en el sentimiento o los sentimientos o alguna supuesta profecía de algún hombre que debería ser un granjero de pollos en lugar de estar en un púlpito. No es. El cristianismo se basa en la verdad de la palabra de Dios. Y si hay algún granjero de pollos aquí, me disculpo. Necesitamos hombres como Esdras. Pastor, ¿eres como Esdras? Esdras. Un hombre que vino antes de las glorias de las promesas del nuevo pacto. Y sin embargo,
Él puso su corazón para estudiar la ley de Dios, para obedecerla y para enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Qué bella descripción de lo que tú y yo deberíamos ser. ¿Cómo quiero que tu gente te describa? ¿Cómo quiero que mis amigos y la iglesia me describan? Un hombre, quizás no elocuente, quizás no brillante, quizás no ingenioso, pero para decir esto, era un hombre que puso su corazón para conocer la ley de Dios y puso su corazón para obedecerla. Es una de las razones por las que creo que la Gran Comisión se basa parcialmente en este texto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y enséñales a obedecer todo lo que os he mandado, a obedecer la palabra, a vivirla y a enseñarla. Queridos pastores, queridos predicadores, escuchadme. El poder de una vida bien vivida, pero no es solo enseñar, es vivirla. Y si todo tu ajetreo en el ministerio te impide ser obediente a Jesucristo en cada aspecto de tu vida, y algo está mal. Por ejemplo, cuando escucho a un ministro decir, no puedo hacer las cosas que me estás diciendo con respecto a mi esposa e hijos debido al ministerio. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo que la ley del Señor no es perfecta. Está diciendo que Dios le está mandando hacer algo en un aspecto de su vida que hace imposible llevar a cabo la voluntad de Dios en otro aspecto de su vida, pero la voluntad de Dios es perfecta. Debemos enseñarla y poner nuestros corazones para enseñarla, ser diligentes, presentarnos como obreros que no